Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí con todos ustedes a través de la cadena Guapa Radio. Ahora vamos al panel Directo a la Justicia con el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Saludos, buenas noches. Buenas noches, Adaitza, a ti, a los que nos están escuchando por la emisora, los que nos están escuchando por el canal digital a través de la internet, los que nos escucharán a través de YouTube. Saludos también a que están los controles. ¿Quién tenemos hoy, Adaitza? Luis Lajara. Saludos a Luis Lajara y saludos al distinguido compañero José Torres Nolasco, para ver si tenemos hoy, creo que una noche interesante. Bastante. Bueno, saludos, licenciado José Torres Nolasco. Muy buenas noches, Adaitza. Buenas noches al licenciado Francisco Sánchez, al señor Lajara, que nos asiste en los controles, y a todos esos radioescuchas, que son la razón por la cual podemos hacer este programa. Bueno, lo cierto es que entre la decisión del tribunal de primera instancia declarando hoy lunes al lugar la petición de la demandante Eva Prado de que entregue los documentos sobre los salarios de los empleados del Senado, y la decisión que acaba de bajar también de Victoria Ciudadana, más todos los asesinatos y las situaciones de crimen organizado que ocurrió este fin de semana. La verdad que esto está como para pelos, si fuéramos a decirlo y describirlo de alguna manera, porque sinceramente estuvo caliente la cosa. Licenciado Francisco Sánchez. Sí, en cuanto a te voy a empezar con las mismas decisiones que hablaste, y José, yo estaba leyendo la decisión completa en el caso del presidente del Senado, que esa no me dio tiempo de leerla. En el caso de Victoria Ciudadana, ellos radicaron un recurso impugnando una determinación del presidente de la Junta Estatal de Elecciones, el juez Francisco Rosado Colomer, en donde la Comisión Estatal de Elecciones, ciertamente. La Junta no está erróneo, la Junta era antes y pasó lo que era la JIP y después pasó ahora a la Comisión Estatal de Elecciones. Así es. Lo que pasa es que llevan esos ámbitos de la política ya varios años. Así es. Entonces la cosa es que van al tribunal impugnando esta determinación y básicamente el tribunal se queda, se declara sin jurisdicción, porque el Código Electoral, para ir a llevar en revisión este tipo de determinación del presidente de la Cámara, del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, tiene un periodo de 48 horas. Ese periodo decursó cuando se radica, ya había expirado, y entonces es una cuestión de que es falta de jurisdicción, porque si tú no lo radicas en el término que establece la ley, entonces el tribunal está impedido de evaluar ese recurso. Y eso fue lo que pasó aquí. En cuanto a la de Tomás Rivera Chat, José estaba leyendo la decisión completa y nos gustaría escucharlo en ese aspecto, porque seguro que su análisis va a ser más completo que el mío. Y luego entonces yo daré mi opinión brevemente sobre lo que nos diga el compañero. Básicamente, el caso de Eva Prados, ella solicita información sobre los salarios de los empleados del Senado. Habla de que la respuesta del Senado básicamente, bueno, al requisito de ella, el Senado no contesta. Lo que le da uno de los requisitos para ella poder radicar un mandamos es que ella ha hecho una solicitud previa a la agencia y la agencia no haya actuado conforme a la solicitud que ella hace. Radica el mandamos en el tribunal solicitando que se le emita una orden al Senado a los efectos de que el Senado divulgue los salarios de sus empleados. El Senado comparece y solicita la desestimación al amparo de la regla 10.2 de procedimiento civil. A grandes rasgos, la regla 10.2 permite solicitar la desestimación previo a la contestación de demanda y cualquier otro aspecto por cualquier defensa que se tenga y que sea meritorio la desestimación. Evidentemente, el tribunal tiene que tomar por buena la mayoría de las alegaciones que estén bien redactadas en la demanda y entonces analizar si procede la desestimación. Pues eso aquí, el tribunal hace el análisis, entiende que no procede la desestimación de la demanda. Una de las alegaciones del Senado es que afectaba a terceros la divulgación de la información y el tribunal que
esto no afecta a terceros, que los salarios de las personas no se están pidiendo datos específicos, solamente el salario bruto de las personas, y el tribunal dice que tienen que entregarse esa información, que tienen que decirse cuál es el salario bruto de los empleados del Senado, basan su determinación básicamente que eso favorece al buen gobierno y que no se afecta en nada a ninguna persona, que se diga cuál es el salario bruto de ellos. En efecto, debe ser un asunto que sea público y emite una orden al Senado para que el Senado divulgue esa información. No tiene que haber ningún interés particular de la parte demandante, simplemente con el hecho de que esa información debe ser pública. No, el tribunal concluye que no tiene que ser periodista ni nada por el estilo. El hecho de que la información deba ser pública es suficiente para que cualquier persona que quiera tener conocimiento a esa información pueda presentar reclamo. Básicamente eso es lo que resuelve el tribunal de instancia. Al tiempo que estamos de las elecciones, ahora estaba hablando más o menos de la sentencia que emitió el tribunal de instancia. Ahora, haciendo quizás un análisis jurídico de la determinación, no tengo la menor duda de que el tribunal, que el Senado puede recurrir al tribunal apelativo, que el Senado pueda recurrir al tribunal apelativo en busca de revertir la determinación, o por lo menos posponer el proceso hasta tanto pasen las elecciones. Son 15 días, lo que quedan, 15 días. Exacto. Noviembre. Y bien pueden no vi, por lo menos en la sentencia, no vi un plazo determinado para que se divulgue la información. Lo que puede ocurrir es que los próximos 10, 12 días el Senado vaya al tribunal apelativo y logren una paralización de los procedimientos, y logran que el tribunal apelativo acoja el recurso. ¿Cuántos días tienen ahora mismo desde la sentencia que salió después hoy? de una sentencia notificada, tienen 30 días para ir al tribunal apelativo. Faltan 15 días para las elecciones, ellos pueden radicar esto el 29. 15 días, y tienen 15 días para pedir una reconsideración. O sea, pueden esperar al día 10, 12 y pedir una reconsideración. Una vez el juez de instancia simplemente puede contestar la reconsideración con un no al lugar, o puede contestar la reconsideración diciéndole: parte demandante, exprésese. Y después el resolver, y eso dilataría más el proceso previo a las elecciones, porque yo entiendo que esto pudiese tener el temor que puede tener el Senado, pues que tenga algún costo político, la divulgación de salarios, empiecen a sacar o escudriñar los salarios de las personas que están en el Senado y a decir que son injustificables y demás. O sea, yo puedo presumir que esa sentencia no va a ser la final y firme todavía, que al menos va a haber una reconsideración de parte del Senado, provocando que se dilate el proceso en el tribunal de instancia, y así las cosas pueda darse las elecciones, puedan celebrarse las elecciones previo a cualquier divulgación de ese particular. Francisco. Abundando en eso mismo, y lo que dice José, ahora mismo el Senado puede comprar mínimo 45 días. ¿Y por qué te digo esto? Porque si faltan 15 días para las elecciones, el Senado tiene 15 días precisamente para radicar la moción de reconsideración. Asumiendo que el juez ese mismo día le diga no al lugar, ahí empiezan a contar 30 días adicionales para ir al tribunal de apelaciones. Ya tienes 45. Y bajo la premisa de que el tribunal conteste el mismo día en que se radique la moción de reconsideración, que es el día 15avo, ¿verdad? Y atando lo que está diciendo el compañero Torres Nolasco, hoy también hubo unas expresiones del director de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, el fiscal Steven Muldrow, diciendo que él le preocupaba. Yo no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué el fiscal del Distrito Federal hace una manifestación como esa? Pero bueno, él dice que le preocupaba que eso no se divulgue, esa falta de transparencia, ¿verdad? Dejó entrever que las investigaciones no han culminado, ¿verdad? Y nos acordaremos del arresto de Nelson del Valle, de María Milagros Charbonnier, ¿verdad? Que la Fiscalía Federal... Y en el Senado lo de la famosa
el caso de Fajardo, de Por eso, las crepes. que Sí, esto claro, es, de Humacao, eso fue en Humacao, Perdón, no. eso fue en el área de Humacao, que tú sabes que Y se este declaró del culpable de testador todos los de la acusados. Cámara, pues, lo por que eso, tú mencionaste. que ciertamente todas estas personas que han sido acusadas y los que los senadores y representantes que han sido acusados, ha sido por inflar salarios, que es básicamente lo que se está solicitando, la divulgación de los salarios. Entonces, ahí es que me imagino que a eso va las expresiones del fiscal general, porque cuando tenemos un representante, un senador que infló los salarios para que le devolvieran unos chavitos como hizo Del Valle y demás, o como se le imputa que hicieron, ¿verdad? Todavía se les presume inocente. Pues la realidad es que a eso entiendo que debe ir las expresiones del fiscal. Y ellos siempre han dicho que las investigaciones siguen abiertas. Bueno, siempre lo dicen cuando Sí, hoy mismo realizan hizo esa invitación al público, ¿verdad? Que el que tuviera información sobre esquemas de esta naturaleza, que acudieran a la Fiscalía Federal y que lo hicieran antes de que, ¿verdad?, los federales tocaran a las puertas de su casa. Estas manifestaciones las hizo hoy también. Incluso dijo hoy que a nivel federal, ¿verdad?, si usted quiere averiguar los salarios de un congresista o de los empleados de un congresista o de las personas adscritas a la oficina de un congresista, pues entonces, con accesar a un site que hay, usted obtiene toda esa información. Y que él no entiende, ¿verdad?, como a nivel estatal no se da esa misma dinámica, ¿verdad? Eso también lo mencionó hoy en torno a esto, pero la verdad es que desconozco la motivación de las manifestaciones, pero es como dice José, la investigación todavía continúa y él no, pues, está abierta y eso pues continuará su curso. Así que ahí tenemos esas primeras dos decisiones. Vamos a las situaciones de los crímenes. Ahora mismo el negociado de la policía está diciendo que está desarrollando turnos de 12 horas por la alta incidencia criminal en el área metropolitana, ¿verdad? Y lo que ha estado aconteciendo. Así que vamos a ese detalle. Bueno, el primero que tengo que empezar para dejar a José es un caso que ocurrió anoche, ¿verdad? A eso de las 10:55 de la noche, 11:05, que fue en la 65 de Infantería, intersección con la Campo Rico, ¿verdad? En donde hubo un incidente en el que una muchacha de 21 años sufrió varias heridas, ¿verdad? Llegó herida al centro médico de Río Piedras. La otra salió muerta. La víctima mortal la identifica la policía con el nombre de Dorielis Correa Valentín, y estas eran residentes aparentemente de Trujillo Alto, ¿verdad? Sí. Según la información que obtiene la policía, es que hubo unas detonaciones en el área de Montepark y Monteatillo, que son unos residenciales públicos, y entonces cuando las patrullas llegan a un puesto de gasolina cerca de un McDonald's por ahí, entonces ven un vehículo Honda que está todo baleado, ven una mujer muerta y ven una dama herida. Así que aparentemente los que ejecutaron el acto criminoso, pues no se percataron de que dejaron una testigo viva, o quizás de alguna manera no tuvieron la oportunidad de ultimar el crimen, ¿verdad? Pero ciertamente hay una herida en el centro médico. La policía no ha dado más detalles sobre el asunto, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación? La vida y la identificación de ella, me imagino. No la han dado y espero que, ¿verdad?, deberían no hacerlo. Por eso, exacto, deberían, si la quieren salvar. Deberían no hacerlo porque las autoridades hasta este momento no han identificado ningún sospechoso y pues he escuchado en unos medios que encontraron un material en el vehículo. Eso yo no sé si es verdad o no, porque por lo menos en los medios más grandes no se ha dicho, los periódicos que más tienen presencia en la opinión pública no mencionan ese hecho, pero otros medios de estos nuevos han dicho que sí, que encontraron material en el vehículo, ¿verdad? Así que por eso lo relacionan evidentemente a probablemente un crimen relacionado al narcotráfico. Con eso dejo al compañero José Torres Nolasco. Licenciado. Creo que ya leí información sobre quién es la víctima que estaba herida.
creo que se divulgó ya hasta el nombre y de dónde era residente, al igual que la visa. Ah, sí, Chanel, es verdad, Chanel Sánchez, correcto, José. Que Dios la bendiga, ¿verdad? Porque ya la identificaron con todos los apellidos, nombres. Ya identificaron de dónde reside, o sea, yo espero que le den, alguna protección. A ella y a su familia. Y a ella y a su familia. La realidad es que es muy, muy triste. Cosas que pasan aquí. Porque la realidad es que aquí se les pide a los ciudadanos que ayuden a la policía cuando ocurre. Pero con esta ayuda, imagínate. Pero si no le puede dar, si no le da seguridad a las personas que son testigos, y a eso lo voy quizás a atar al próximo crimen del que voy a hablar, que es del asesinato de Isadora Marie Nieves Cruz, mejor conocida como Pinky Curvy. O Curvy, creo que es el término correcto. Curvy, creo que es Curvy. Creo que era el término correcto. Esta joven se pasaba mucho en las redes, era una quizás socialita, si se puede decir así, y sorprendió a muchas personas cuando en el año pasado le radicaron cargos federales por narcotráfico. Ella aparentemente pertenecía a una ganga que era conocida como la FARC. La FARC yo creo que lo traen de Latinoamérica, si mal no recuerdo. No, eso es que lo copiaron, José, pero eso no... No, por eso, no, pero lo copian de Latinoamérica, pero acá es narcotráfico, de cantera, algo así. Exactamente, Fuerzas Armadas Revolucionarias de cantera, y así es que... algo así. Y entonces, aquella operación se llamaba Operación Cocodrilo, cuando los federales hacen aquella operación que arrestaron, el pliego acusatorio era como de cerca de 75 personas, arrestaron creo que como a 32 en aquel momento, si mal no recuerdo. Trajo mucha conmoción al pueblo, porque se comentaba que estas personas le daban de alimento a caimanes, sus víctimas, y en efecto, si mal no recuerdo, en el operativo se encontraron varios caimanes. Y en un momento, pues arrestan a Pinky Curvy, y hasta el momento, pues parece que no se le habían radicado cargos, o estaban en el proceso de erradicación de cargos, y lo que me da la impresión que posiblemente ella era una informante de la agencia federal, o sea, se ha convertido en testigo del Estado. Eso me da más la impresión cuando los federales, en un asunto que parece ser un simple, y no digo que es simple, pero un asesinato bastante común en Puerto Rico, ya los federales estaban cooperando con las investigaciones y dijeron que... José Torres, estás teniendo problemas con el internet, así que muévete un poquito para la izquierda o a la derecha. Pero lo continúa, Dajisa, en lo que José resuelve la situación con el internet, ¿verdad? Pero esta FARC, como dice José, esta muchacha sí estaba acusada y había prestado la fianza. Se le radicaron 2 o 3 cargos que tenían que ver con conspiración para cometer, ¿verdad? En el narcotráfico, ¿no? Para la venta. Había dejado un vehículo con una cantidad de dinero cuando la arrestaron, etcétera. Sí. Hablaba de $150,000 o otra cantidad, etcétera. Y ella fue identificada en el pliego acusatorio como miembro de la FARC. Sí estaba acusada. Ella, de ese pliego acusatorio, de todos los 75 acusados, ya estaba allí. Era la 72 o la 73 por ahí mencionada en el pliego acusatorio. ¿Ok? Y como dice José, esta gente de FARC eran una gente bastante agresiva, y se arrestaron a múltiples personas, y por lo menos la Fiscalía Federal dio a entender que le habían dado un golpe duro al narcotráfico cuando se llevó a cabo esta operación investigativa llamada Operación Cocodrilo, ¿verdad? Por lo que mismo dice José, porque entre otras cosas para intimidar a sus víctimas, a sus gangas competidoras, e incluso a los de personas que trabajaban dentro de la organización, los echaban de comida a los cocodrilos, ¿verdad? Incluso
el jefe de la organización, que lo arrestaron en la República Dominicana, se había indicado que le habían dado muerte a un individuo dentro de esa ganga de nombre Carlos Giovanni Bay Rosa, que le apodaban el Tonka, al individuo. Lo asesinaron de esa manera y era la forma de operar, ¿verdad? Y esta gente, su operación, ellos vendían pues estupefacientes, ellos vendían crack, vendían heroína, vendían cocaína, vendían marihuana, vendían oxicodones, que es el que le conocemos por ahí por Percocet, vendían alprazolam, lo conocemos por ahí como Xanax, los residenciales, y operaban desde varios residenciales en Vía Kennedy, en Las Casas, El Mirador y Las Margaritas en San Juan. Básicamente desde ahí operaba esta ganga, y incluso se decía que sus redes eran tan grandes que vendían este tipo de estupefacientes, este tipo de drogas en toda la costa este de los Estados Unidos, esta gente de la FARC, ¿verdad? Probablemente, como dice José, ¿verdad? ¿Qué rol jugaba Pinky Kirby aquí? Porque ciertamente la querían ejecutar. La manera en que ocurre el crimen, sin duda alguna, apunta. De alguna manera, porque la verdad que la forma en que la mataron, fíjate que ellos empiezan a disparar a la guagua y el muchacho se baja del carro herido y luego se monta de nuevo y arranca otra vez y ellos entonces viran y se van detrás de la guagua hasta que los terminan. O sea sí, que se ve en el video eso de que el muchacho se baja herido, vuelve y se monta y cuando arrancan en la guagua ellos atacan, pero ellos se aseguraron de matarla a ella. Sí, se aseguraron de matarla a ella. A él no le pudieron dar muerte, inclusive la policía indicó que él no tenía expediente criminal alguno. Pero fíjate que esto es, como tú dices, esto es un tiroteo, en una persecución, en un acecho desde un restaurante hasta otro, ¿ok? Y entonces ahí se tiraron alrededor de 186 casquillos, se recogieron, así que tienes que imaginar que y usted sabe que eso es una escena que toma una cantidad de horas. Ah, no, es una escena que toma todo el día, o sea, 189. Le acaban las letras y los números para poner los conitos en cada una de las balas, ¿correcto? Se acaban. No, acabo de verificar, fueron 80 casquillos que se encontraron en el área de 80 casquillos, ¿verdad? En dos zonas. Mira, y hay otro asunto también, y es que precisamente la Fiscalía Federal está bastante picoreta, por decir de alguna manera, ¿verdad? En el argot pueblerino, porque ellos casi nunca hablan y nunca confirman nada y nunca dicen nada. Pero hoy no solamente se expresaron en la transparencia del Senado que deberían divulgar la información, aunque no tiene nada que ver con algo que tenga que ver con los federales, y también hablaron de que el kilo de cocaína aumentó de precio en tiempos recientes en el bajo mundo, lo que a su juicio, como jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, dice Muldrow, él entiende que es un reflejo de que están confiscando mucho más drogas en sus intervenciones en el narcotráfico y que están haciendo el trabajo. O sea, ese es el mensaje que él está enviando. Pero vamos a una pausa y ya tenemos la música y regresamos en breve y hablamos de eso y mucho más aquí en Directo al Punto. Regresamos. Esta es la poderosa Cadena Radio. De regreso aquí a Directo al Punto y en la sección Directo a la Justicia seguimos con el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, el licenciado José Torre Nolasco y esta que les habla Adaitza Cortés. Y les decía antes de la pausa que el director de la Fiscalía Federal está atribuyéndose que el aumento en el costo de la cocaína de lo que están vendiendo acá en la calle ha sido producto de todo lo que ellos han estado incautando y sacando de las calles. Así las cosas, pues obviamente también trae muchas peleas y muchas situaciones internas entre todas estas gangas y todos estos grupos de quién tiene droga, quién no tiene, quién vende, quién no vende, y todos que es un todos contra todos en la calle. Así que, licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Bueno, así mismo es cuando tú desarticulas una organización criminal, surge un vacío en el mercado, porque ya ellos tienen sus clientes, tienen sus cosas, entonces surgen las guerras de poder, esto, ¿verdad? Y siempre decíamos que en el mercado abierto, en el mercado legal, por ejemplo, si Walmart quería tumbar a Kmart, pues lo que tiene que hacer es que uno baja los precios
y entonces con eso liquida la competencia, ¿verdad? Claro. Y luego de que la liquidas, pues tú tienes el mercado y el control del mercado. Acá en la calle, en la ganga, pues las cosas operan distintas, las organizaciones criminales, porque lo que ocurre es que van a venir otros a asumir el poder y eso crea una guerra sangrienta, ¿verdad? Esos vacíos. También, como tú dices, la falta de quién va a suplir esa mercancía, pues ya no la tiene. Y hablando de nuevo, volviendo un poco al tema, se nos olvidó un caso que ocurrió esta madrugada, que asesinan a otra mujer más en Trujillo Alto. Esto fue en un residencial público llamado Nuestra Señora de Covadonga en Trujillo Alto, ¿verdad? Eso fue, las autoridades más o menos las notificaron a las 5 de la madrugada, cerca de las 5:03 de la madrugada, y que hay una persona herida en el edificio 25, en el área de la placita del mencionado complejo de viviendas, ¿verdad? Allí en efecto llegó la policía y encontraron a una mujer que presentaba heridas en distintas partes del cuerpo. La identificaron, el nombre de Yolanda Díaz Torres, tenía 42 años, y ya tienen a una persona incluso detenida como persona sospechosa, ya dice la policía. Disculpa que te interrumpa, Sánchez. La noticia acaba de bajar, le radicaron cargos a la pareja, 1.3 millones de dólares de fianza. Radicaron ahí mismo, en ese caso, en el de Trujillo Alto. En ese caso, hoy, en la tarde ahora le radicaron cargos y le pusieron 1.3 millones de fianza. Tan rapidito, muy bien. Aparentemente se comenta que inmediatamente después de la detonación él gritaba, maté el amor de mi vida, maté el amor de mi vida. Bueno, pues entonces eso ya sabemos que es un crimen pasional, sin duda alguna. Sí. Y asumo que hay una confesión, porque cuando ocurren este tipo de crímenes era bastante frecuente que el que cometía los eventos confesara los hechos, porque venía algún grado de arrepentimiento. Acuérdate que los arrebata la pasión, matan a la pareja y entonces le confiesan simplemente a la policía con mucha candidez qué fue lo que hicieron. Eso ocurre con bastante frecuencia en esos casos, ¿verdad? Así es. Mira, hay otro asunto también que tiene que ver con la parte moral de nosotros y todos estos crímenes. Que yo leo las redes sociales y es increíble cómo hablamos de todos los delitos de mujeres. Entonces, de acuerdo al caso, si en el caso de la muchacha esta que persiguieron y mataron era narcotraficante o estaba acusada, pues muchos celebraron su muerte, pero entonces si era un caso de violencia doméstica, ay bendito, pobrecita. Y entonces uno llega al punto de que la gente como que ya un muerto más, un muerto menos, es como cualquier cosa, como chuparse un limber. Igualmente cuando mataron a antier en una masacre 4 varones y había uno que estaba bien grave herido, pues todo chilling. O sea, nosotros estamos perdiendo esa situación. Esa sensibilidad. Es como que, ay, mira, mataron a 5 más. No digas dónde, cómo fue. Sí, ay, mira. O sea, estamos a ese nivel, no nos importa absolutamente nada. Y yo creo que tampoco podemos llegar a esos extremos. O sea, esto es un país de ley y orden, tampoco podemos estar así, burlándonos de una muerte y celebrando otra, pero entonces a esto le podemos esperar, muerte es muerte, no importa, tiene un padre, una madre, unos hermanos y unos hijos que los están llorando, no importa si fueron criminales, y hay que respetar también esa parte. Lamentablemente es una situación que estamos viviendo. Yo te aseguro que la semana próxima posiblemente no se hable más nada de Pinky Kirby ni de la muchacha que asesinaron ayer en la 65 de Infantería, salvo radiquen cargo. Sin embargo, en caso de Rosimar Rodríguez, que le radicaron cargos al joven Jayonil González Mercado de 20 años, pues ese caso todavía está dando de qué hablar. Lo que sucede es que las personas, en los casos que se especula que están relacionados al narcotráfico y demás, las personas han perdido completamente la sensibilidad. O sea, dice, mientras se maten ellos, pues eso es problema de ellos y yo no tengo que verla con eso, y que resuelvan ellos. Cuando muere una persona que pues posiblemente no estaba relacionada al narcotráfico ni nada por el estilo, que parece ser el caso de Rosimar Rodríguez, pues
esos casos ciertamente impactan más a la sociedad, por lo menos a la sociedad que estamos viendo hoy. Pero fíjese, licenciado, mire al punto que llegamos, que el caso de Rosimar, mientras se pensaba que era un secuestro frente a la casa de la tía y no se sabía de qué se trataba, estaba todo el mundo escandalizado. Cuando empezó a salir todo, de que ella estaba con una muchacha que anteriormente tenía un novio y ese novio es el que la asesina y se la lleva y la secuestra, ni siquiera la viola, la mata y la tira ahí en Dorado, pues entonces cambió totalmente las personas de ver el asesinato y entonces ya no era el ay bendito. O sea, estamos a esos niveles. De acuerdo a cómo se mató y de qué se trataba, y si era una relación homosexual, si era una relación de pareja, porque también de pareja te dicen eso allá entre ellos, que se maten ellos allá. O sea, es lo mismo, llega a un punto en que dice, bueno, pues ¿para qué lo aguantó? ¿Para qué se metió con esa pareja? Pues allá ella, o sea, o allá él. Porque también hubo un hombre ahora mismo asesinado por una mujer que después prendió fuego y se quitó la vida a ella misma. Y entonces el hombre lo encontraron calcinado. O sea, y ese caso pues también está ahí y estamos totalmente insensibles. O sea, estamos a ese nivel. Bueno, lo que pasa es que por ejemplo, la sociedad, yo entiendo, y en mi percepción, este fin de semana hubo 9 asesinatos. Así es. Fue convertido en pues murió otro más, pues mira para allá 9 asesinatos. La sociedad ha dejado de impactarle esto y lo está tomando, no es que lo toman por bueno, sino simplemente no le afecta. Mira, pues mataron a aquel, mataron al otro y la sociedad está tratando de vivir como puede. Lo que yo no comprendo, ¿verdad? Las personas que celebran los asesinatos, porque yo creo que esto es una rueda y hoy murió una persona que a lo mejor a ti no te importaba o no querías saber de ella, pero mañana puede ser un familiar, entonces no te va a gustar que las personas celebren el asesinato de un familiar. Yo creo que sería lo más triste, ¿verdad? Y el rencor y el dolor y a veces hasta los mismos medios, algunos medios de prensa promueven esto. Mira, en este mismo caso de la Pinky Kirby empezaron a divulgar un video y ponían la dirección electrónica que lo podías conseguir en YouTube, donde ella aparece dándole una paliza a un novio, al novio que tenía o a otro novio, yo no sé, hace 2 años atrás, donde le metió una paliza y le ordenaba que se metiera en un vehículo que ella estaba conduciendo, una guagua. Y entonces, pues todo el mundo empezó a ver quién era Pinky Kirby, entonces, y la gente hacía unas manifestaciones, como dice Adaisa, que a mí me parecen insensibilidad total, ¿verdad? De como si mereciera lo que ocurrió. Creo que nadie lo merece, ¿verdad? Pero así estaba la gente escribiendo en las redes. De las otras 2 que mataron anoche, en altas horas de la noche, pusieron fotos de ella, fotos que aparecían en las redes, donde evidentemente no eran las mejores poses del mundo, ¿verdad? Como que quien dice, ¿no? Claro. Sabes, eso lo vimos. Es lo que sucedió con la muchacha de Villalba. Comentamos el caso la semana pasada, que vivía una muchacha en Villalba y inmediatamente sale a relucir que se ya había amenazado a alguien, que se había tenido problemas con alguien, que se ya hablaba sobre armas. Eso fue la semana pasada, una muchacha que asesinaron, que dieron cerca de 50 detonaciones hubo en relación a ese asesinato. Esta semana no se habla nada de eso, salvo haya una erradicación de cargo. Yo le aseguro que no se vuelve a hablar de esa muchacha. Mira, yo recuerdo, para dejar este tema y pasar al próximo, cuando yo trabajaba en corrección, recuerdo a un individuo que dijo que él no entendía por qué su mamá no lo visitaba, porque él había cometido un robo y estaba cumpliendo su sentencia, pero los demás compañeros que habían cometido masacres, siempre su mamá iba y les echaba la bendición o les enviaba una carta, que él no recibía nada. Entonces, así estamos. O sea, hay personas que por más delito que cometan y gravedad, tienen una familia que siempre los va a ir a ver y siempre va a decir, estamos aquí para ti, a pesar de lo que haya, la barbaridad que haya hecho. Y hay otros,
pues que la familia pues los deja solos y siguen ellos campeando y terminan pues y terminan en estas situaciones porque no tienen dirección. Pero también tenemos otro tema, que seguimos en lo mismo, sin localizar 87 mujeres y niñas desaparecidas desde el 2018 en Puerto Rico y casi 900 féminas han sido reportadas desaparecidas durante los pasados 3 años. Francisco Sánchez. Sí, hay una estadística bastante alarmante porque se dice que desde el año 2018 al presente, se ha reportado la desaparición de 441 mujeres adultas. Imagina. Y de 457 menores de edad. Eso te da que si suman las adultas con las menores de edad, estamos hablando de 898 mujeres que están desaparecidas desde el 2018 al día de hoy, ¿verdad? Y eso surge esa data que es alarmante. Pero algunas de esas han aparecido, por eso mencioné las que todavía no han aparecido, porque inclusive hoy apareció una que llevaba 2 semanas desaparecida y llegó a la casa como las Pascuas Florida, ¿verdad? Y lo único que sale es la noticia de que apareció, igual que el hombre que llevaba 2 días desaparecido, que la mujer le dijo que estaba desaparecido y después terminó en un problema mayor porque lo estaban buscando en un estado y se buscó el lío de los pastores. Nadie los manda a hacer las cosas, ¿verdad? Y ocultarse a las esposas, y la esposa pues ni corta ni perezosa llamó a la policía y básicamente lo metió preso ella misma y tiene ahora que pagar lo que tenga que hacer allá en Estados Unidos, ¿verdad? El que cometa delito tiene que cumplir con ello. Así es, definitivamente. Obviamente esto responde a un estudio que está haciendo la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes y Seguridad Pública. Ajá. Para tratar de bregar con legislación dirigida a esto, pero esto no es una cuestión de que esto no lo resuelves con una legislación, ¿verdad? Esto es una cuestión que lo resuelve el trabajo investigativo de la policía, ¿verdad? Y los protocolos de investigación los crea la misma policía y la forma de investigar los tiene la policía, ¿verdad? Y eso pues no se resuelve con eso. Sí, ciertamente es importante que conozcamos la estadística y ciertamente es alarmante, ¿verdad? Porque fíjate, hoy mismo en la mañana, siguiendo con esto de los crímenes de mujeres, encontraron muerta en su residencia en Rincón a una norteamericana, y de nombre Katrina Kilbury, y presentaba hematoma. Aparentemente no fue asesinada a balazos, sino a base de algún tipo de tortura, sometida a algún tipo de tortura. Y también en la vivienda, casualmente, también se encontraron sustancias controladas, ¿verdad? En la residencia de la fémina muerta. La situación, pues, obviamente está escalando, o ciertamente puede ser una de 2 cosas, siempre ha ocurrido, pero ahora como que hay más conciencia, los números afloran, y como te digo, los medios de comunicación, tanto formales como informales, pues divulgan toda esta información, ¿verdad? Y vimos también esta misma semana, ¿verdad? La semana que pasó, el día 15, jueves, que le erradicaron cargos, como tú dices, en el caso de esta jovencita Rosimar, a un individuo por cargos de ley de armas, 2 cargos de ley de armas por cargo de asesinato. Y el individuo responde al nombre de Jay O'Neill González Mercado, de unos 20 años de edad, ¿verdad? Este es el individuo que se le erradica. Aparentemente, el individuo le hace una llamada, le envía un mensaje de texto como impersonando a otra persona, ¿verdad? Y la hace llegar hasta ese lugar, y entonces en ese lugar es que la secuestran. Entonces la llevan a un lugar ya en Dorado, un lugar, imagino que remoto, llamado El Caracol, y ahí es que le dan muerte, ¿verdad? Aparentemente se alega en las acusaciones que el crimen no lo cometió él solo, sino que fue inconsciente y común acuerdo con otras personas. Esas otras personas no sabemos, porque todavía no se ha divulgado, si esos otros conspiradores o coautores están cooperando con las autoridades, recibieron algún acuerdo de inmunidad parcial o total. Esos detalles todavía no los tenemos, ¿verdad? El caso apenas se radicó la semana pasada, que está bastante fresco el caso. En ese sentido, y veremos la vista preliminar, ¿verdad? Porque eso se señala bastante rápido. Porque como el individuo se le puso una fianza que pasa $1 millón,
pues evidentemente no la va a poder prestar. Digo, la fianza son de 2.142.140.000, perdón. Así que no creo que la haya prestado. Evidentemente fue ingresado en una institución penal y se tiene que celebrar antes de 30 días, porque ese es el término que dicta las reglas de procedimiento criminal para celebrarle la vista preliminar a una persona que en efecto está ingresada en una institución penal en detención preventiva, ¿verdad? Así que vamos a ver qué ocurre en poco tiempo. Y se me olvidó también, le radicaron también el cargo de secuestro a este individuo. Yo ayer es que cuando radican esos cargos escuché que estaba acompañado por abogado, no lo vi. No vi al abogado ni expresarse ante la prensa, ni pude observar quién era el abogado que lo iba a representar. Eso me lleva a otras especulaciones. Si te das cuenta, él hicieron las advertencias de ley, se las hicieron frente al tribunal. Cuando él llega al tribunal es que le hicieron las advertencias de ley y le preguntaron que si iba a hablar en ese momento. Una pregunta bien específica, a pesar de que alegadamente tenía abogado, no le hicieron las advertencias de ley de que supuestamente tenía abogado, no le hicieron las advertencias de ley frente al abogado. Se pueden dar dos vertientes, o que él es el que está cooperando en efecto. Él es una de las primeras personas que se notó como sospechoso porque se identificó el vehículo, que creo que estaba a nombre del papá. De los cargos que mencionaste, no mencionaste un cargo. Yo creo que tienes pena de 3 años, que fue por dar información falsa a la policía. Creo que también se le había radicado ese cargo. Puede ser que es el que esté dando más información a la policía, porque normalmente nosotros cuando acompañamos a un representado a la etapa cuando le van a radicar el cargo y está la prensa, nosotros estamos de frente ante la prensa, somos los representantes legales, más si estamos de frente cuando le hacen las advertencias de ley, si se las hacen al frente. O sea que son cosas que me levantaron un poco la curiosidad. Sí. Les pregunto que del caso de el abuelo de la niña que cayó en el crucero en San Juan y se declaró culpable. Tú sabes que ellos trataron de decir que no había sido, y pues finalmente lo acusaron, ¿verdad?, de asesinato negligente y demás. ¿Cómo ustedes vieron finalmente cómo terminó este caso? Bueno, yo estoy seguro de que ese es el cargo, de que era un cargo de homicidio negligente. Yo no creo que un abuelo a propósito, ¿verdad?, le haya dado muerte a la nietecita. Definitivamente fue un negligente al jugar con esa nena en la ventana del barco que va hacia el mar, que se cayó, ¿verdad?, por la ventana esta, ¿no? Y no hay duda de que fue un negligente, y el caso que opera, ¿verdad?, el cargo que opera es el de homicidio negligente, sin duda alguna, ¿verdad? Pero había algunos que pensaban que no iba a terminar así, ¿verdad? Pues porque estaban acusando que era el barco que no tenía ventana, que el barco no sé qué sé yo cuánto. Lo que pasa es que es distinto el aspecto civil y el aspecto criminal. Que si el barco pudiese de alguna forma responder por el que no tenga medidas de seguridad, no tener unas medidas de seguridad bien implementadas y demás, eso es un aspecto simplemente civil, en un caso quizás de daño, pero la realidad es que asume responsabilidad el abuelo de la niña, con toda probabilidad, viendo que es una persona mayor, del sufrimiento que debe tener. Está haciendo, quizás, si mal no recuerdo, si fue el delito imputado, está haciendo alegación por el delito imputado. Aquí debe haber un acuerdo de algún tipo de sentencia suspendida o una mixta de 1 año y un año en cárcel y dos en probatoria regular. Y otros en probatoria regular. O sea, sin duda alguna debe haber algún acuerdo, alguna regla de 72 por el Ministerio Público, porque pues, Mira, básicamente alegación por el delito imputado. Son 2 minutos, pero yo quería comentar sobre que la policía investiga el uso de armas largas durante la caravana a favor de Trump, porque realmente a veces hay que preguntar y llegar a los organizadores, como yo lo hice,
Y según ellos me explican, en ningún momento en toda la caravana esas armas largas se estuvieron usando. Estas personas estaban allí brindándole seguridad por cualquier cosa que pasara, por las caravanas y las cosas que pasan en Estados Unidos y demás. Y al final, cuando terminó todo, ellos fueron a buscar las armas para hacerse esa foto frente a la bandera de los Estados Unidos. Eso fue todo lo que ahí pasó. Y entonces, ante la situación que la gente creía que eran AK-47, que no sé qué cuánto, pues todo eso también se cayó porque no eran ninguno de ese tipo de armas, eran armas legales, eran personas con licencia de arma para portar, para tenerla, y eran armas que sí se podían tener legalmente, ¿verdad? Pero a veces es increíble como uno escucha el escándalo que se ha formado por las armas largas sin ni siquiera preguntar o haber cubierto el evento para ver que esas armas no estuvieron desde que salieron de el área de Toys R Us en Carolina hasta que llegaron al otro punto donde izaron la bandera. Las armas no estaban exhibiéndose ni expuestas, ni ellos estaban intimidando a nadie con las armas ni nada de eso. Pero nada, quería comentar lo que nos queda es un minuto, Francisco Sánchez Rodríguez y José Torre Nolasco. Yo voy a dejar a José, que es el National Rifle Association man aquí, ¿verdad? Es republicano de segunda enmienda, creyente fiel, pero en cuanto lo que yo te digo es que en ninguna circunstancia un arma se puede mostrar de forma ostentosa. Y ahí dejo a José para que haga el análisis. Exacto, si no estás haciendo funciones de trabajo, si estás voy. Escoltando y estás haciendo una labor X o Y, aparentemente por ahí va la cosa. Adelante, José. Lo que pasa es que yo todavía no he encontrado a nadie que me cite el delito de portar un arma. No está. No lo vas a encontrar. Delito. La ley de armas dispone como que eso está mal y que se supone que haya una multa administrativa, que la primera vez es un boleto. La primera vez era una advertencia y la segunda vez era una multa administrativa, que no sé cómo la policía da multas administrativas todavía, no he visto cuál es el pero todo eso administrativa al amparo de la ley de armas. Todavía no sé por qué las están dando, yo no he visto ninguna. Sé que me tengo que ir y tengo la música encima, pero todo eso se cae cuando esas personas habían sido contratadas para brindar seguridad en el evento y estaban en funciones trabajando, no estaban allí de turistas ni estaban allí solamente divirtiéndose en la caravana. Pues entonces ya es otra cosa, porque los policías también, cuando están en funciones, Guardia Nacional y demás, andan con sus armas, porque ese es el trabajo. Pero de eso en el Capitolio sucedió hace poco, un tiempo atrás, con una joven que estaba portando un AK-47 pistol, que daba seguridad al Capitolio. Exactamente, y se cayó todo. Bueno, gracias mi gente, Dios me los cuide y será esta mañana en otra edición de Directo al Punto. Gracias licenciado Francisco Sánchez Rodríguez y licenciado José Torre Nolasco por otro lunes más aquí en Directo a la Justicia. Que la pasen bien.